pruebas? No me quejo. Ya. Bueno. ¿Y la están terminando ya o no? ¿Les quedan los exámenes todavía? Sí, quedan los exámenes. Ya. ¿Y cuándo los empiezan? Yo tengo mañana mi primer examen. Ya. Perfecto. Bueno. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy y vamos en este sentido, ¿no es cierto?, a continuar con el desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que ya habíamos empezado el miércoles pasado, que es el artículo 19, número 3 de la Constitución, en lo que se refiere a la igualdad en el ejercicio de los derechos. Y nosotros ya habíamos avanzado hacia los elementos básicos de las garantías judiciales o del debido proceso, y habíamos llegado en tal perspectiva, ¿cierto?, a lo que es en esta dimensión, digamos, el derecho, ¿cierto?, que tienen las personas a resoluciones o sentencias, ¿cierto?, sin dilaciones indebidas y, por lo tanto, concretadas por el tribunal dentro de un plazo razonable. En este sentido, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye, por lo tanto, un derecho fundamental de carácter autónomo, aunque tiene también una dimensión instrumental del derecho a la tutela judicial de los derechos, el que asiste a todas las personas que hayan sido parte de un procedimiento jurisdiccional, creando la obligación del tribunal de satisfacer dentro de un plazo razonable las pretensiones, ¿cierto?, en este sentido de las partes y la concreción sin demora, ¿cierto?, de lo que es, ¿no es cierto?, la ejecución de las resoluciones o de las sentencias. Dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, digamos también que el artículo, ¿cierto?, 19, a ver, vamos a usar la pantalla amplia, digamos, para que lo puedan ver mejor, digamos. A ver. Perfecto. Ahí se ve bien y en forma amplia, ¿no es cierto?, el texto. Sí. Perfecto. Bien. Entonces decíamos que el artículo 14, párrafo tercero, literal C, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, asegura precisamente este derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, y ello debe armonizarse a su vez con el artículo 8.1 de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cierto?, y el 7.5 también de la Convención, ¿cierto?, en la medida en que ellos también determinan el plazo razonable, ¿cierto?, que es el plazo en el cual debe ser emitida la sentencia por parte del tribunal competente. En este sentido, es importante sí tener en consideración, ¿cierto?, que lo que vulnera el derecho, ¿cierto?, que estamos analizando no es la dilación en sí misma, sino que el hecho que dicha dilación sea
indebida. Así tenemos que las dilaciones indebidas constituyen un concepto jurídico que tiene un carácter indeterminado, cuyo contenido concreto debe ser alcanzado mediante la aplicación de circunstancias específicas de cada caso, teniendo en consideración algunos factores objetivos y otros subjetivos que son congruentes con su enunciado genérico. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido algunos criterios para determinar la dilación indebida, o cuando un tribunal, en definitiva, emite una sentencia fuera del plazo razonable. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que se deben tomar en cuenta 3 elementos para poder determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso. El primer elemento es la complejidad del caso. El segundo criterio es la actividad procesal del interesado, vale decir, de quien está reclamando, ¿cierto?, la posible existencia de una dilación indebida. Y tercero, ¿cuál es la conducta de las autoridades judiciales dentro de dicho procedimiento? En este sentido, la Corte Interamericana ha mantenido estos 3 elementos a través de diversas sentencias, entre las cuales se señalan aquí el caso Jenny Lacayo, de enero de 1997, en su párrafo 77, y el caso Ricardo Canese, de agosto del año 2004, en su párrafo 141. Cabe señalar, en este sentido, que la Corte Interamericana sigue de cerca lo que son los pronunciamientos que previamente ya había hecho la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en el fondo el Tribunal Europeo había ya señalado que el carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse teniendo en consideración, en el caso del Tribunal Europeo, 4 elementos. El primero es la causa y los criterios de complejidad del asunto, la duración de procesos del mismo tipo, ¿cierto?, y la conducta de los reclamantes. Ese es el primer elemento que es, como ustedes pueden ver, más complejo de aquellos que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además de tener en consideración los criterios de complejidad del asunto, la duración de los procesos que tienen la misma complejidad y son del mismo tipo, y cuál ha sido la conducta del reclamante, ¿cierto?, en este sentido, de la parte que sostiene, ¿cierto?, que eventualmente ha habido en este sentido una dilación indebida o, ¿cierto?, una dictación de una sentencia fuera del plazo razonable. Luego tenemos como segundo elemento la conducta de la autoridad implicada. En tercer lugar, el Tribunal Europeo pone un elemento que es importante, que no está considerado, ¿cierto?, en los elementos que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la consecuencia que de la demora derivan para la parte afectada. En este sentido, la dilación indebida o el plazo, ¿cierto?, razonable, en definitiva, ¿cierto?, debe entenderse también en la perspectiva de si la demora genera, ¿cierto?, causas, digamos, que vulneren, ¿cierto?, a la parte, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, está reclamando de ella, ¿cierto? Porque si en el fondo no produce
esa demora ninguna consecuencia jurídica, ¿cierto? De todas maneras, está generando un tema, ¿cierto?, de dilación que eventualmente puede estar no justificado. Y el cuarto elemento que considera también la Corte Europea de Derechos Humanos es la consideración de los medios disponibles, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico de ese Estado y por lo tanto de los recursos que también posean los tribunales para ir resolviendo los casos que les corresponde, ¿cierto?, establecer, digamos, las sentencias respectivas. Además de ello, es importante también señalar que la sentencia, para respetar también las reglas, ¿cierto?, de la garantía judicial y del debido proceso, la sentencia debe tener tres características. Debe ser fundada, debe ser congruente y debe estar basada en las fuentes del derecho vigentes en ese Estado. En este sentido, por lo tanto, que la sentencia sea fundada implica que las personas tienen derecho a conocer cuáles son las razones y cuáles son los fundamentos de la decisión judicial. En segundo lugar, que ellas sean congruentes significa que ellas van a resolver ni más ni menos de lo que ha sido objeto de debate, ¿cierto?, en el proceso judicial. Y, por lo tanto, también debe considerarse, en último término, ¿cierto?, que esa sentencia motivada que se ha dictado respecto a las materias que han sido debatidas en el proceso, ¿no?, debe al mismo tiempo basarse en el sistema de fuentes del derecho que sean aplicables al caso correspondiente. Esto significa, por lo tanto, que los tribunales no pueden alterar el sistema de fuentes de derecho que existe en un determinado ordenamiento jurídico y deben atenerse, ¿cierto?, a dichas fuentes, como también, en tal sentido, eventualmente a la jerarquía de las fuentes y cuando en el caso se consideran además elementos que están dados por atributos de derechos fundamentales y de tratados de derechos humanos, en definitiva, también debe tenerse en consideración el principio favor persona que nosotros ya hemos analizado anteriormente. Por lo tanto, podemos decir que pueden considerarse motivadas las resoluciones judiciales que estén apoyadas en razones que permitan conocer los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión jurisdiccional, lo que garantiza, por lo tanto, contra la arbitrariedad o contra la irrazonabilidad de las actuaciones de los poderes públicos y que prohíbe, en este sentido, nuestra Constitución en el artículo 19, número 2, en su inciso segundo, cuando prohíbe la discriminación arbitraria. A su vez, es la propia resolución del tribunal, en este sentido, eventualmente la sentencia, la que debe evidenciar de manera, ¿cierto?, que sea incuestionable cuál es la fundamentación de la resolución en aplicación razonada de las normas, ¿cierto?, que deben ser aplicadas al caso concreto. La fundamentación también permite satisfacer una serie de finalidades esenciales, ¿cierto? Entre ellas, permite garantizar la posibilidad que tienen las personas de controlar, ¿cierto?, eventualmente
el fundamento de la sentencia y, en su caso, ¿no?, la posibilidad de apelar, digamos, de ella ante un tribunal superior. Y por lo tanto, el tribunal superior va a tener que revisar cuáles son los fundamentos de la sentencia de primera instancia y ver si ella está adecuadamente fundada o no. En segundo lugar, ¿no?, vamos a encontrarnos también que la fundamentación de una sentencia por el tribunal permite, ¿cierto?, que las partes adquieran convicción, ¿cierto?, sobre la justicia y la corrección de la decisión jurisdiccional que de alguna manera está afectando los derechos de las personas. Y en tercer lugar, mostrar también el esfuerzo que ha hecho el tribunal, ¿cierto?, para garantizar que estemos en presencia de una sentencia exenta de arbitrariedad. A su vez, decíamos que además de que la sentencia sea fundada, se requiere que la sentencia sea congruente. Cuando hablamos de incongruencia de una sentencia, ¿no?, podemos decir que ella se produce cuando la decisión del órgano jurisdiccional implica un pronunciamiento sobre temas o materias que no fueron debatidas en el proceso, sobre las cuales no se produjo, por lo tanto, la bilateralidad de la audiencia y al mismo tiempo la contradicción entre las partes, ¿cierto?, a través de los argumentos respectivos. Señalemos que esta incongruencia se da cuando las resoluciones judiciales alteran de modo decisivo los términos en los cuales se desarrolló el litigio, ¿cierto?, sustrayendo a las partes el debate contradictorio propuesto por ellas, con, por lo tanto, afectación de las posibilidades y del derecho de defensa, y produciéndose, por lo tanto, una resolución de fondo o sentencias que no se ajustan sustancialmente a las pretensiones, ¿cierto?, de las partes que fueron debatidas durante el proceso. Por lo tanto, estamos en presencia de una sentencia incongruente cuando la sentencia resuelve menos materias de aquellas que fueron debatidas, ¿cierto?, en el proceso. Por lo tanto, la sentencia se refiere solo a una parte de los elementos que fueron debatidos en el proceso. También, ¿cierto?, esto se denomina en términos técnicos sentencias infra petita. Por otra parte, también nos encontraremos con una sentencia incongruente cuando, en definitiva, a través de la sentencia se resuelven materias que no fueron objeto de debate en el proceso por las partes. En este sentido, estaremos ante una sentencia extrapetita, porque lo resuelto no coincide con lo que fue planteado por las partes ni con el debate que se produjo en el proceso. Y a su vez vamos a encontrarnos con un tercer tipo de sentencias incongruentes, que son las sentencias ultrapetitas. Vale decir, cuando el tribunal excede, ¿no?, lo debatido y se pronuncia sobre materias, ¿cierto?, que van más allá de aquello que fue pedido en el procedimiento, ¿cierto?, y por lo tanto se resuelve en la sentencia aspectos que no fueron considerados en el debate. Podemos al mismo tiempo señalar que la sentencia que emana del tribunal que resuelve el litigio debe fundamentarse, como ya lo hemos dicho, positivamente en el sistema de fuentes del derecho vigente. Por lo tanto, los jueces deben resolver ateniéndose, ¿no es cierto?, al sistema de fuentes
a la jerarquía de las fuentes cuando son todas ellas fuentes de derecho interno y al mismo tiempo respetando cuando corresponda, ¿cierto?, las fuentes que vienen del derecho internacional, ¿cierto?, en cuyo caso, ¿cierto?, si ellas se encuentran válidamente incorporadas en el ordenamiento jurídico interno, el tribunal debe necesariamente aplicarlas, ya que en definitiva no puede unilateralmente, ¿cierto?, modificar ni suspender, ¿cierto?, la aplicación de las reglas de derecho internacional que son vinculantes para el Estado desde el momento en que el Estado las ratificó, ¿cierto? Señalemos también dentro de esta perspectiva, por lo tanto, que este respeto, ¿cierto?, al sistema de fuentes del derecho constituye también un requisito que debe cumplir necesariamente la sentencia. Y en este sentido, al analizar las fuentes del derecho, se posibilita reconocer, ¿cierto?, cuando estamos ante una eventual denegación de tutela judicial, cuando se desconoce la ordenación constitucional y legal de las normas, quebrando, por lo tanto, el derecho de la persona afectada o interesada a que su pretensión sea resuelta según un sistema objetivo de fuentes, considerando las fuentes aseguradoras de derechos y de garantías, tanto internas como también internacionales. A su vez, atendiendo a que los derechos humanos asegurados por las convenciones internacionales forman parte, como ya lo hemos precisado, del bloque de constitucionalidad de los derechos esenciales, los tribunales superiores deben poner cuidado en aplicar tales normas preferentemente sobre las leyes internas cuando las leyes internas se encuentran, ¿cierto?, con un nivel, ¿cierto?, de aseguramiento de derechos que es inferior al estándar mínimo exigido por el derecho internacional. De lo contrario, se produce como consecuencia también una denegación de tutela judicial efectiva de los derechos y se hace incurrir por acto jurisdiccional de un tribunal en responsabilidad internacional al Estado de Chile por vulneración de los derechos humanos. Señalemos al mismo tiempo, ¿cierto?, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, en aplicación del control de convencionalidad, materia que nosotros ya hemos también analizado, en el caso de la sentencia Almonacid versus Chile del año 2006, que los jueces tienen el deber de aplicar preferentemente los derechos y garantías asegurados por la Convención sobre las leyes internas, cuando las leyes internas, ¿cierto?, en definitiva tienen un nivel, ¿cierto?, inferior al estándar mínimo exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, los jueces tienen la obligación, a su vez, ¿cierto?, de cumplir de buena fe las obligaciones de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, que establecen las obligaciones generales, ¿cierto?, que tienen los Estados partes de la Convención de respetar y garantizar tales derechos y al mismo tiempo de adecuar el ordenamiento jurídico interno al estándar, ¿cierto?, de derechos que exige la Convención Americana. Y a su vez, hay que tener también presente que los jueces deben aplicar el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que determina que los Estados partes no pueden oponer obstáculos de derecho interno al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ello, a su vez, se ve complementado en el caso de nuestro ordenamiento constitucional con el artículo 54, número 1, inciso quinto, que, como ya sabemos, impide,
¿cierto?, a los órganos del Estado, ¿cierto?, suspender, modificar, ¿cierto?, o dejar sin efecto disposiciones, ¿cierto?, de un tratado internacional si no es de acuerdo con el propio tratado o de acuerdo con las reglas generales del derecho internacional, como ya también lo estudiamos anteriormente. A su vez, también, ¿cierto?, las garantías judiciales exigen, ¿cierto?, el derecho a que el proceso tenga un carácter público, ¿cierto? Así lo ha señalado también en un caso chileno, ¿cierto?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Palamara Iribarne versus Chile, en sentencia del 22 de noviembre de 2005, en cuyo párrafo 168 la Corte Interamericana dispuso que tiene, ¿cierto?, la función del proceso público de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público, y se relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones judiciales que se tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la confianza de los tribunales de justicia. La publicidad, por lo tanto, del proceso, ¿no?, hace referencia específica al acceso a la información del proceso que tengan, por una parte, ¿cierto?, las propias partes del proceso, como también, ¿cierto?, el público en general. Cabe, a su vez, también indicar, ¿cierto?, que todas las sentencias, por lo tanto, son sentencias que tienen un carácter público y que pueden ser conocidas por todo el público interesado. Señalemos a su vez que respecto de la sentencia debe existir un recurso judicial, ¿no?, cuando el tema se refiere a derechos fundamentales o derechos humanos. Debe existir un recurso sencillo y rápido ante los tribunales que ampare a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son los recursos sencillos y rápidos, ¿no?, que amparen a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales? Nosotros ya sabemos, porque además han sido analizados, que ellos están tanto en el artículo 20 como en el artículo 21 de la Convención, de la Constitución, y ellos corresponden, por lo tanto, al recurso de protección, por una parte, y por otra parte, al recurso de amparo. Pero además también debe considerarse en tal perspectiva, ¿no?, el artículo 12 de la Constitución, que establece, ¿cierto?, el derecho, ¿cierto?, también a una acción sencilla y rápida ante la Corte Suprema, que ampara, ¿cierto?, a las personas contra la vulneración de su derecho, ¿cierto?, a la nacionalidad, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, se puede plantear esa acción, ¿cierto?, ante el Pleno de la Corte Suprema, cuando en definitiva, ¿cierto?, se desconozca, ¿cierto?, la nacionalidad de una determinada persona o se prive arbitrariamente por una autoridad administrativa de esa nacionalidad a las personas, como también ya lo hemos analizado. Y por otra parte, también, ¿cierto?, hay, de acuerdo con el 19 número 7, que nosotros ya hemos analizado, ¿cierto?, el derecho también, ¿cierto?, a una indemnización por error judicial cuando se ha dictado una sentencia, ¿cierto?, que en definitiva luego ha sido revocada por una instancia jurisdiccional superior y que en definitiva, ¿cierto?, ha determinado que la sentencia anterior
fue una sentencia arbitraria, ¿cierto?, en la cual el juez que la dictó incurrió, ¿cierto?, en responsabilidad, ¿cierto?, vulnerando el ordenamiento jurídico. Y es así, por lo tanto, que el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, en el artículo 25, ¿no?, determina que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley o por la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio, ¿cierto?, de sus funciones oficiales. Dicho artículo, a su vez, tiene un inciso o párrafo segundo, ¿cierto?, en el cual se señalan, ¿cierto?, las obligaciones que tienen los Estados partes, ¿cierto?, respecto, ¿cierto?, de ese recurso rápido y sencillo, ¿cierto? Y se nos dice, por lo tanto, en este párrafo segundo de este artículo, que los Estados partes se comprometen, en primer lugar, a garantizar que la autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado va a decidir sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. En segundo lugar, el Estado se compromete, a su vez, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Por lo tanto, implementar, ¿cierto?, el procedimiento de ese recurso sencillo, rápido y eficaz para la protección de los derechos. Y, en tercer lugar, ¿no?, también se compromete el Estado a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de las decisiones que se haya estimado procedente el recurso. Por lo tanto, debe dotarse, ¿cierto?, a la decisión jurisdiccional de pleno imperio y, por lo tanto, ¿cierto?, de cumplimiento obligatorio de la decisión que haya tomado, ¿cierto?, en tal sentido los jueces. En tal sentido, también podemos decir que la Corte Interamericana, en el caso Palamara Iribarne versus Chile, al cual ya hemos aludido en la sentencia de noviembre de 2005, la Corte ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25, párrafo primero de la Convención, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que esos recursos sean efectivos. Es decir, se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer el recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida ante la autoridad competente. Esta Corte ha manifestado reiteradamente, dice la Corte Interamericana, que la existencia de estas garantías constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. Señalemos también que en este sentido, ¿cierto?, el tribunal también se ha pronunciado sobre el recurso de protección contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de nuestro país, ¿no?, y ha señalado lo siguiente, ¿no? En el presente caso ha quedado demostrado que dicho recurso interpuesto para proteger garantías constitucionales a la integridad psíquica, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho a la propiedad y el derecho de autor, no resultó idóneo ni efectivo para proteger
los derechos del señor Palamara Iribarne, debido a que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, sin evaluar si se habían producido las alegadas violaciones a los referidos derechos fundamentales, consideró que la jurisdicción militar era la competente para conocer el caso y que, ¿cierto?, con ella se podía, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, afectar los derechos, ¿cierto?, del señor Palamara Iribarne. Señalados ya estos aspectos, podemos pasar, ¿cierto?, a la perspectiva de que dentro del debido proceso, del racional y justo procedimiento o del derecho a la tutela judicial efectiva, en definitiva debe considerarse, ¿no?, no solo las garantías respecto de un procedimiento, ¿no?, civil, ni de un procedimiento, ¿no?, laboral, etcétera, sino que también deben cumplirse con las garantías fundamentalmente del debido proceso penal. Y en este sentido podemos decir que, de acuerdo con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a su vez el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto?, de Naciones Unidas, hay un conjunto de elementos que necesariamente deben ser respetados, ¿cierto?, en el debido proceso penal. ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, ¿no?, tenemos el derecho que tiene el inculpado, ¿no?, de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o del tribunal o del respectivo país, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, ¿cierto?, si alguien es inculpado de un delito y, ¿cierto?, es de, supongamos, Noruega, ¿cierto?, en definitiva tiene derecho, ¿cierto?, a tener un traductor o intérprete que le permita comprender, ¿cierto?, el procedimiento que se desarrolla ante el Tribunal Penal chileno, ¿cierto? Lo mismo si es, ¿cierto?, un francés o si es, digamos, ¿cierto?, alguien de Rumania, etcétera, de cualquier país, ¿cierto?, y que no comprenda el idioma, ¿cierto?, del tribunal, tiene que ser necesariamente asistido gratuitamente por un traductor, o de lo contrario no estaríamos ante un debido proceso penal, ¿cierto? Porque en definitiva la persona no se enteraría del procedimiento que se está llevando a cabo, ni tampoco podría, ¿cierto?, en tal perspectiva, ¿cierto?, implementar su defensa técnica eficaz ante ese tribunal. En segundo lugar, debe existir una comunicación previa y detallada a dicho inculpado de la acusación formulada. En este sentido, ¿cierto?, es lo que en nuestro ordenamiento jurídico se denomina, ¿cierto?, el emplazamiento, ¿cierto? En este caso, ello implica, por lo tanto, el comunicarle al inculpado lo que son los cargos que se le formulan y el plazo, ¿cierto?, que éste tiene para poder responder frente a esos cargos que le han sido formulados. En tercer lugar, ¿no es cierto?, tenemos en esta perspectiva, ¿cierto?, el derecho que tiene el inculpado a disponer del tiempo y de los medios adecuados para poder también preparar su defensa. En cuarto lugar está el derecho, ¿cierto?,
que tiene el inculpado para defenderse ya sea personalmente o para ser asistido por un defensor de su libre elección, ¿no? Como también el derecho de comunicarse en forma libre y privada con su defensor. Asimismo, existe el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo, ni tampoco nombrare un defensor dentro del plazo que haya determinado, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico. A su vez, en tal perspectiva, también está el derecho que tiene la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, ¿cierto?, como también de peritos, ¿cierto?, de otras personas que puedan arrojar luz, ¿cierto?, sobre los hechos que son objeto, ¿cierto?, del proceso penal. A su vez, también existe el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable por parte del inculpado. Y a su vez, tiene siempre, además, el derecho de recurrir del fallo ante el juez o un tribunal superior que pueda revisar, ¿cierto?, lo decidido por el tribunal de primera instancia. Este es, por lo tanto, el conjunto de derechos, ¿cierto?, que se va estableciendo en esta perspectiva, ¿cierto?, como derechos, ¿cierto?, que tiene el inculpado dentro del procedimiento penal. Además, ¿cierto?, podemos también señalar que la confesión del inculpado va a ser solamente válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Obviamente, ¿no?, si en este sentido el inculpado es objeto de apremios ilegítimos, ¿no?, y por lo tanto es forzado, ¿no?, esa confesión del inculpado, en tal caso, toda esa confesión es inválida y carece, por lo tanto, de toda validez ante un tribunal penal. Asimismo, si el inculpado es absuelto, ¿cierto?, por una sentencia firme, ¿cierto?, de un tribunal, este ya no podrá volver a ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos, ¿cierto?, que fueron analizados en el juicio donde hubo una sentencia, ¿no es cierto?, absolutoria, ¿cierto?, del inculpado que haya causado, ¿cierto?, cosa juzgada. Y finalmente, como ya lo hemos dicho respecto de todos los procesos, pero también es válido para el proceso penal, este proceso penal debe ser público, salvo en aquellos casos excepcionales en que sea necesaria la privacidad para preservar los intereses de la justicia o al mismo tiempo los intereses de menores, o cuando están en juego, ¿cierto?, elementos que son parte de la vida privada de las personas. A su vez, cabe señalar que es parte del debido proceso penal que toda persona inculpada de un determinado delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad a través de una sentencia que tenga valor de cosa juzgada. Por lo tanto, el derecho a ser presumido inocente constituye un derecho fundamental
que está asegurado por la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, párrafo segundo, y también por el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos de Naciones Unidas en su artículo 14, número 2. A su vez, en nuestro ordenamiento jurídico, ello está también asegurado por el artículo 4 del Código Procesal Penal, el cual dispone que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenado por una sentencia firme. Esto que es lo que acabamos de señalar precedentemente. Por lo tanto, la presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada. ¿Cuáles son estos dos significados garantistas, ¿cierto?, de la presunción de inocencia? La primera está dada por la regla de tratamiento del imputado. En este sentido, esta regla de tratamiento del imputado excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal. Por lo tanto, el imputado debe ser tratado en principio como inocente mientras no se haya dictado una sentencia penal con valor de cosa juzgada, donde se haya destruido, por lo tanto, la presunción de inocencia y se haya adquirido convicción por parte del tribunal de que el inculpado ha sido el autor, cómplice o encubridor de un determinado delito, ¿cierto?, legalmente descrito, ¿cierto?, y previo al proceso. Pero además de la regla de tratamiento del imputado que exige, por lo tanto, restringir al mínimo, ¿cierto?, la limitación de la libertad personal, también, por otra parte, la segunda garantía, ¿cierto?, que tiene la presunción de inocencia, el segundo sentido garantista que tiene la presunción de inocencia, es que constituye también una regla del juicio, ¿cierto?, una regla del proceso, que impone siempre la carga acusatoria de la prueba, ¿cierto?, hasta, ¿cierto?, la absolución en caso de duda. Por lo tanto, es quien acusa quien debe probar. Quien es el acusado o imputado no debe probar nada, ¿cierto? Por lo tanto, si los elementos de convicción que presenta la acusación, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, no son suficientes, ¿cierto?, si no muestran con claridad, ¿cierto?, la responsabilidad penal del acusado, en tal caso, ¿cierto?, la obligación del tribunal, cuando tiene dudas acerca de la culpabilidad del acusado, él tiene la obligación de absolver. Por lo tanto, solo se puede dictar una sentencia penal condenatoria cuando el tribunal ha adquirido la convicción a través de los medios de prueba de que efectivamente el acusado es culpable del delito por el cual se le ha hecho el proceso penal correspondiente. En este sentido, y como ejemplo, ¿no?, voy a citar solamente una sentencia de la Corte Suprema, ya de hace, ¿cierto?, 22 años atrás, donde, acogiendo un recurso de protección contra el director ejecutivo de Televisión Nacional ante la amenaza de exhibir el programa Mea Culpa, ¿cierto?, el tribunal señala que constituye una intimidación legal que afecta a los derechos constitucionales en perjuicio de la recurrente, grupo familiar y propio procesado, y afecta además al derecho a la presunción de inocencia que asiste a este,
puesto que incide en el proceso criminal que se encuentra en estado de sumario, no decidido aún por la justicia. Por lo tanto, la exhibición de un programa de televisión en que, en definitiva, al margen del proceso penal, se investigó determinados hechos que eran materia del proceso criminal y se obtuvieron al margen del proceso criminal declaraciones del procesado. La Corte Suprema dice en este caso se ha afectado el derecho a la presunción de inocencia que asiste al procesado, puesto que incide en materia del proceso criminal que hasta el momento se encuentra solo en estado sumario y que no ha sido decidido por la justicia. Por lo tanto, los tribunales de justicia, cuando ven asuntos penales, deben cautelar en tal sentido el derecho a la presunción de inocencia que garantiza al inculpado durante todo el desarrollo del procedimiento y hasta que se tome una decisión a través de una sentencia que, como ya sabemos, debe ser una sentencia fundada, congruente y de acuerdo con las fuentes del derecho y al mismo tiempo que haya causado cosa juzgada material. Señalado ello, podemos también establecer que la presunción de inocencia como derecho fundamental implica que no solo puede ser regulada por la potestad legislativa, que es la única, ¿cierto?, que puede regular un derecho, y en este sentido ella también tiene como límite la no afectación de su contenido esencial y como derecho esta presunción de inocencia es de aplicación directa e inmediata y obliga, por lo tanto, a todos los órganos y agentes del Estado a su respeto. Desde este punto de vista, cuando estamos ante derechos, ya sabemos, ¿cierto?, que los derechos solo pueden ser regulados por ley formal, de acuerdo con los artículos 65 a 75 de la Constitución. Sabemos, además, que de acuerdo al artículo 19, número 26 de la Constitución, no puede afectarse el contenido esencial del derecho y los derechos, ¿cierto?, en la medida en que están claramente establecidos, son también de aplicación directa, inmediata y vinculan también, ¿cierto?, a los distintos órganos y agentes del Estado. Señalemos también que este derecho a la presunción de inocencia se encuentra relacionado con el principio indubio pro reo como criterio auxiliar, ya que constituye un criterio básico que condiciona la interpretación de las normas jurídicas en cuanto ellas deben interpretarse conforme a la Constitución y a los derechos fundamentales en una interpretación que nosotros ya hemos especificado como una interpretación finalista, vale decir, atendiendo al fin, ¿cierto?, que tienen los derechos, ¿cierto?, y a una interpretación sistemática, ¿cierto?, que por lo tanto tenga en consideración el conjunto del sistema de derechos que está asegurado, ¿cierto?, constitucionalmente. Señalemos al mismo tiempo que la presunción de inocencia no solo opera al interior del proceso penal, sino que también opera en situaciones extraprocesales. Y en estas situaciones extraprocesales opera como un derecho a recibir por parte de todos los poderes estatales la consideración y trato de no partícipe en hechos, ¿cierto?, en los cuales se ejerza el jus punendi del Estado, vale decir, donde se ejerza, ¿cierto?, la potestad punitiva del Estado, determinando
que a este efecto no se apliquen los efectos o consecuencias jurídicas que van unidos a hechos de dicha naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo. En este sentido, esto implica también, porque por lo tanto, al margen del proceso penal, tampoco se puede, ¿cierto?, plantear que una persona, ¿cierto?, es culpable de un determinado delito que no se ha comprobado, ¿cierto?, ni se ha determinado por una sentencia penal que ello sea efectivamente así. Señalemos también en este sentido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, sentencia de julio del año 2004, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina lo siguiente: el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, para decir tenga cosa juzgada material. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Por lo tanto, siempre es la acusación la que debe probar, ¿cierto?, los actos delictivos de quien sea imputado, ya que en definitiva el imputado no tiene la obligación, ¿cierto?, de demostrar nada en el tribunal, ¿cierto?, sino que es quien acusa el que debe probar a través de los medios de prueba legal que el imputado es culpable. Si no logra probar que es culpable, entonces dictará, por lo tanto, una sentencia, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, determine, ¿cierto?, la libertad del acusado, ¿cierto?, al no haberse aprobado su culpabilidad. Señalemos, a su vez, en este sentido, también una sentencia de la Corte Suprema de agosto de 2004, el rol 2600-04 de dicho año, ¿cierto?, en que la Corte Suprema determina que el debido proceso que asegura la Carta Fundamental debe asegurar el respeto del más débil por parte de la potestad punitiva del Estado y realizar la investigación tanto de los hechos que puedan inculpar como también la debida investigación de los hechos que estén destinados a acreditar la inocencia del inculpado. Por lo tanto, en este sentido, tanto el Ministerio Público, que es quien investiga, debe investigar no solo los elementos que eventualmente puedan determinar, ¿cierto?, la eventual acusación de un investigado, sino que también debe, ¿cierto?, en tal sentido, investigar también, ¿cierto?, los hechos que en definitiva permiten, ¿cierto?, determinar la inocencia del inculpado. Y por lo tanto, solo si reúne elementos, ¿cierto?, en la investigación que, ¿cierto?, sean suficientes para acusar, ¿cierto?, al inculpado, podrá hacerlo, y en tal caso le corresponderá al tribunal, ¿cierto?, penal oral determinar, ¿cierto?, si esos elementos, ¿cierto?, reunidos en la investigación son suficientes o no para probar la culpabilidad, ¿cierto?, del imputado, o por el contrario, ¿cierto?, no puede, ¿cierto?, deshacerse la presunción de inocencia que en definitiva acompaña al inculpado hasta, ¿cierto?, el momento de la
sentencia, donde en definitiva el tribunal va a reconfirmar su inocencia o, por el contrario, va a destruir esa presunción de inocencia a través de la determinación de la culpabilidad y, por lo tanto, de la condena en una sentencia judicial firme. Señalemos, ¿no es cierto?, que esta presunción de inocencia tiene distintas, ¿no es cierto?, dimensiones, como ya lo hemos expresado. La primera dimensión y efecto del principio de inocencia es que el imputado o acusado, como ya hemos dicho, no debe probar su inocencia, sino que quien acusa debe probar su culpabilidad por los medios de prueba que contempla el respectivo ordenamiento jurídico. Veamos así, ¿cierto?, el caso de Herrera Ulloa versus Costa Rica, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, donde la Corte determina que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña, por lo tanto, al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria determine su culpabilidad, ¿cierto?, quedando firme dicha sentencia. Este derecho implica que el acusado, como ya lo hemos dicho, ¿cierto?, no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Señalemos también dentro de esta perspectiva que las pruebas que pueden tenerse en cuenta para fundar la decisión de condena en un proceso penal son las que el ordenamiento jurídico contempla, las cuales deben ser practicadas bajo la inmediación del órgano jurisdiccional determinado legalmente, con observancia de los principios de contradicción y de publicidad, y siendo además esas pruebas constitucionalmente legítimas, ¿cierto? Por lo tanto, no habiendo sido obtenidas esas pruebas en forma ilegítima, ¿cierto? La prueba, en este sentido, solo es auténtica cuando, además de estar contemplada legalmente, ella ha sido obtenida sin vulneración de derechos fundamentales, constituyendo una prueba legítima, como ya decíamos, y no envenenada. Señalado ello, podemos decir, por lo tanto, que los resultados de un mecanismo probatorio, ¿cierto?, cuando estas pruebas han sido obtenidas inconstitucionalmente o en vulneración de derechos fundamentales, constituye lo que la doctrina penal denomina frutos del árbol envenenado. Por lo tanto, si el procedimiento a través del cual se llegó a esa prueba era ilegítimo o contrario al ordenamiento jurídico, la prueba misma, ¿cierto?, también se considera envenenada, es decir, el producto, ¿cierto?, de un acto ilegal, ¿cierto?, genera también la ilegalidad de aquello que ha sido obtenido mediante esa actuación ilegal y no pueden, por lo tanto, aportarse al juicio como prueba válida, salvo que se haya operado de buena fe y si esa prueba además pudiera haber sido obtenida, ¿cierto?, de una manera, ¿cierto?, igual, ¿cierto?, sin haber desarrollado ese acto ilegal. Asimismo, son también inválidas las pruebas obtenidas como consecuencia de las anteriores, lo que se llaman las pruebas reflejas, si ellas no hubieran sido posibles de obtener sin vulneración de los respectivos derechos fundamentales. En este sentido, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Lori Berenson versus Perú, en sentencia del 25 de noviembre de 2004, señala que el estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual establece la exclusión de cualquier valor probatorio,
a pruebas obtenidas en violación a derechos humanos. Y agrega, así como no puede condenarse a una persona si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, con mayor razón no se puede condenar si obra contra ella prueba ilegítima por haberse obtenida en violación a sus derechos fundamentales. Puede al mismo tiempo señalarse que pueden considerarse como excepciones a la regla antes señalada los supuestos de lo que se denomina la prueba preconstituida o la prueba anticipada, las que solo alcanzan a aquellos actos imposibles o de muy difícil reproducción en el momento mismo del juicio oral, siempre y cuando se garantice en todo caso en el análisis de esa prueba preconstituida o de esa prueba anticipada el derecho de defensa que siempre debe tener el inculpado y también, ¿cierto?, el derecho de contradicción de esa prueba que también debe tener el inculpado. ¿Cierto? ¿Cuándo estamos ante una situación de prueba anticipada? Podemos decir que estamos en presencia de una prueba anticipada cuando ella está dada por una diligencia relativa a declaraciones de testigos, cuando existen motivos racionales que permitan temer por la muerte o por la incapacidad física o psíquica de ese testigo, como asimismo, ¿no?, también en el caso de informes periciales, cuando estos no pueden ser reproducidos en el juicio oral. Pongamos algunos ejemplos, ¿cierto? Si hay una persona que está enferma de cáncer y su cáncer es terminal, por lo tanto está próxima a morir, ¿cierto? En definitiva, no es posible asegurar que esté para el momento, ¿cierto?, del juicio oral. Obviamente, por lo tanto, su declaración va a constituir una prueba anticipada, obviamente, ¿cierto?, en este sentido, con los derechos que tiene el inculpado, ¿cierto?, a poder, ¿cierto?, contradecir, ¿cierto?, esa declaración, ¿cierto?, o al mismo tiempo, ¿cierto?, también en caso de informes periciales, ¿cierto?, que no pueden ser reproducidos en el juicio oral, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto?, si la persona estuvo, ¿cierto?, consumiendo alcohol y produjo, ¿cierto?, en virtud, ¿cierto?, del consumo de alcohol, ¿cierto?, incurrió en determinados hechos ilícitos, o bajo, ¿cierto?, el consumo, ¿cierto?, de una droga, digamos, también lo hizo de esa manera, ¿cierto? En el fondo, esos informes periciales sobre la droga o sobre el consumo de alcohol, en definitiva, ¿cierto?, no duran eternamente. Y por lo tanto, si en definitiva, ¿no es cierto?, el juicio se realizará en un mes más o 2 meses más, en definitiva, ¿cierto?, esa es también, ¿cierto?, una prueba anticipada que está, ¿cierto?, concretada a través, ¿cierto?, de los informes periciales que correspondan y con la contradicción y la posibilidad, ¿cierto?, de defensa que tiene el inculpado ante esos hechos, ¿cierto?, que en todo caso van a ser analizados, ¿cierto?, en el proceso oral para determinar su, ¿cierto?, consideración y nivel de prueba en el respectivo juicio. Por otra parte, la prueba preconstituida constituyen las pericias que están practicadas en la fase de investigación, que por su propia naturaleza no pueden ser practicadas en el juicio oral. En este caso también tenemos los casos de alcoholemias o de todas aquellas pruebas que han sido practicadas con anterioridad al inicio del respectivo proceso.
tal perspectiva, por lo tanto, podemos señalar, para ir terminando este análisis, ¿cierto?, sobre la presunción de inocencia, que esta presunción de inocencia presenta un conjunto de exigencias, ¿no?, que ya hemos precisado y que ahora resumimos. La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde en forma exclusiva a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una prueba de los hechos negativos, vale decir, el hecho de que él no cometió, ¿cierto?, el delito. A su vez, solo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio bajo la inmediación del órgano judicial y con respeto a los principios de contradicción y de publicidad. Excepciones, ¿cierto?, ya sabemos que son, en este caso, la prueba preconstituida o la prueba anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea, ¿cierto?, o se prevea imposible, la que debe garantizar el ejercicio, como ya hemos visto, también del derecho de defensa y la posibilidad de contradicción por parte del inculpado, ¿cierto? Vamos a quedar hasta aquí, digamos, en lo que se refiere a esta primera parte de la clase, ¿cierto? Y vamos, como siempre, ¿cierto?, a dejar unos breves minutos para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta, cualquier consideración sobre dudas, ¿cierto?, o comentarios que ustedes quieran desarrollar sobre los contenidos de esta primera hora de clase. Por lo tanto, se ofrece la palabra en este sentido, ¿no?, a cualquiera que quiera intervenir. Profesor, yo Camila. Sí, Camila. ¿Podría volver a repetir lo que es la regla del juicio, que no me quedó muy claro? Ya. Nosotros dijimos, ¿cierto?, que la presunción de inocencia implica una garantía como regla del juicio, ¿cierto? En este sentido, lo que se quiere decir con ello es que la persona que es inculpada en un proceso penal, ¿cierto?, siempre se va a presumir la inocencia de la misma, ¿cierto?, hasta que, en definitiva, el tribunal haya destruido esa presunción de inocencia a través del procedimiento probatorio, ¿cierto?, en el cual, ¿cierto?, el tribunal adquiera la convicción, ¿cierto?, sin dudas, ¿cierto?, de que el imputado, ¿cierto?, en ese juicio penal, ¿cierto?, es efectivamente culpable del delito, ¿cierto?, que se le imputa, ¿cierto? Y ello solamente, ¿cierto?, permite destruir la presunción de inocencia cuando el tribunal resuelve el caso a través de una sentencia condenatoria, ¿cierto? Ya que si en definitiva el tribunal durante todo el procedimiento no llega a adquirir la convicción, ¿cierto?, de que el imputado es culpable, si tiene dudas sobre su culpabilidad, el tribunal penal tiene la obligación de absolver. Por lo tanto, solo puede condenarse, ¿cierto?, cuando el tribunal, a través de los medios de prueba legales, ha llegado a adquirir, ¿cierto?, la plena convicción, ¿cierto?, de que el inculpado es responsable, ¿cierto?, del delito cometido, ya sea como autor, como cómplice o como encubridor del mismo. Eso es lo que podría señalarte, Camila. Ok, profesor, ahora me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Profesor, Veamos. otra Sí, pregunta, pero esta es más relacionado con la ficción, por los programas esos, por ejemplo, de escenas del crimen, donde ya. muestran que, por ejemplo, hay un auto y se le rompió un foco, y como está ahí afuera de la casa de la persona, lo pueden así como agarrar y tomar sin una orden judicial. ¿Eso es tan factible así como que puedan tomar pruebas a simple vista sin una orden?
No, digamos, eso no es posible, digamos, en la realidad, digamos, en las películas pasa eso, digamos, pero en la realidad, ¿no es cierto? En definitiva, ¿no es cierto? En nuestro ordenamiento jurídico, donde tenemos un proceso penal acusatorio, ¿no es cierto? En el cual le corresponde al Ministerio Público investigar los delitos, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, reunir los antecedentes para eventualmente acusar, ¿cierto?, ante el Tribunal Penal Oral a quien eventualmente pueda haber adquirido, ¿cierto?, las pruebas que permitan presumir, ¿cierto?, su culpabilidad, porque en definitiva la culpabilidad la va a determinar el Tribunal Penal Oral y no la investigación. La investigación es quien acusa, ¿cierto?, cuando ha adquirido, ¿cierto?, cierta perspectiva de que la persona investigada es, ¿cierto?, presumiblemente autor de un delito, ¿cierto? Pero para ello, para realizar esa investigación, el Ministerio Público debe también solicitar al juez de garantía en materia penal, ¿cierto?, la autorización, ¿cierto?, para eventualmente, ¿cierto?, realizar actos que en definitiva, ¿cierto?, restrinjan o limiten, ¿cierto?, los derechos del acusado o del investigado en tal sentido. Por lo tanto, siempre debe haber un juez de garantía que autorice la concreción de la investigación, ¿cierto?, y al mismo tiempo la reunión de la prueba por los medios, ¿cierto?, legales que autoriza el ordenamiento y que tiene la autorización del juez de garantía. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Profesor, Sí, Gabriela. ¿podría volver a repetir qué eran las sentencias, sí, infrapetita, ultrapetita y extrapetita, por favor? Sí, nosotros dijimos que las sentencias debían, ¿no es cierto?, tener tres características. La sentencia debía ser motivada o fundada, ¿cierto?, por lo tanto debía explicitar, ¿cierto?, las razones y los fundamentos en virtud de los cuales el tribunal llegaba a una determinada resolución o una determinada sentencia, ¿cierto? En segundo lugar, dijimos que además de ser motivada o fundada, la sentencia debía ser congruente, ¿cierto? Y cuando hablamos de congruencia, nosotros dijimos también, ¿cierto?, que la congruencia implica, ¿cierto?, que se determinaron puntos de prueba y esos puntos de prueba, ¿cierto?, fueron concretados, ¿cierto?, a través de la bilateralidad de la audiencia, ¿cierto?, por lo tanto, en que ambas partes, ¿cierto?, pudieron, ¿cierto?, controvertir la prueba, ¿cierto?, y presentar a su vez, ¿cierto?, sus propios elementos de prueba, pero en todo caso, esa prueba tiene que haber sido objeto, ¿cierto?, de la posibilidad de debate, ¿cierto?, por las dos partes dentro del procedimiento penal, ¿cierto? Y eso implica, por lo tanto, que el tribunal, al momento de dictar sentencia, solo puede hacerlo en virtud de los elementos, ¿cierto?, que fueron sometidos en el proceso penal a contradicción. Por lo tanto, que pudieron ser objeto de análisis tanto por, ¿cierto?, quien acusa como por quien, ¿cierto?, defiende al imputado, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, por lo tanto, el tribunal, al resolver la sentencia, solo puede considerar aquello que ha sido debatido, ¿cierto?, y controvertido dentro del proceso penal por las partes. Esto implica, por lo tanto, que no hay en tal sentido, ¿cierto?, una decisión correcta, ¿cierto?, por parte del tribunal, si el Tribunal Constitucional
resuelve solo algunos de los aspectos que fueron objeto de controversia en el proceso penal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí estaríamos en un caso, ¿cierto?, donde el tribunal no resolvió todo lo que fue debatido, sino solo una parte de lo debatido. Y en ese sentido, el tribunal habría incumplido su obligación de resolver todo lo debatido, y en tal caso estaría incurriendo en, ¿cierto?, lo que se denomina, ¿cierto?, un caso infra petita, ¿cierto? Se resuelve menos de aquello de lo que fue, ¿cierto?, sometido a la consideración del tribunal. Y por lo tanto, el tribunal no resolvió todo lo que fue debatido ante el mismo. En ese caso, estamos, por lo tanto, ¿cierto?, en una situación infrapetita, ¿cierto?, que es, en definitiva, una situación que no puede ocurrir en un proceso penal, ¿cierto? Por otra parte, vamos a encontrarnos con una situación ultrapetita, ¿cierto?, cuando, en definitiva, el tribunal se pronuncia sobre las cosas debatidas, pero además, ¿cierto?, se pronuncia sobre cosas que no fueron objeto de análisis durante el proceso penal, sobre aspectos que no fueron controvertidos entre las partes. En tal caso, estamos también ante una actuación incorrecta del tribunal, porque él no puede decidir materias que no fueron objeto de análisis y de contradicción, ¿cierto?, en el proceso penal, y por lo tanto estaríamos ante una situación ultra petita, que va más allá de lo que fue debatido, y por lo tanto estamos también ante una realidad de incongruencia por parte del tribunal. No sé si se te queda claro con la explicación. Sí, profesor, muchas gracias. Ahora sí. Muy bien, Gabriela. Veamos si hay todavía alguna otra consideración que ustedes quieran hacer sobre la materia analizada. Bien, si no la hay, vamos a pasar, por lo tanto, a la perspectiva del receso que corresponde, ¿cierto?, y que